Las palabras de esta ley. Oh alma mía, ama a Jehová. La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai en Las Vegas, Nevada, presentan el programa de teología bíblica Encontrando Perlas Escondidas. Encontrando Perlas Escondidas. Y ahora con nosotros los presentadores de este espacio, los pastores Aldrin y Anneli Pais. Quédese en nuestra sintonía. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Entrégate sin más reservas, que Él sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, maravillas de tu Hacedor, que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Sea su nombre, te adoramos, Señor, te bendecimos y te alabamos. Sea su nombre, te adoramos, Señor, te bendecimos y te alabamos. Bueno, si ustedes quieren seguir estos estudios, también pueden seguirlos por medio de Facebook, en Pastores Pais, en la página de Facebook, en Iglesia Tabernáculo de Adonai 2020 y en YouTube, Iglesia Tabernáculo de Adonai 2020@gmail.com. Pastora. Amén, gloria a Dios. Podemos verificar si tiene audio el sonido, por favor. ¿Hay audio? Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, ya está el audio bien, bendito sea el nombre de nuestro Padre, Dios y Rey. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando, hemos leído Primera de Reyes, capítulo 1, del verso 5 al verso 10. Amén. Hemos hablado de, el tema de hoy es un padre negligente y un hijo rebelde. El subtítulo hemos hablado que es el usurpador Adonías, y vemos acá que es un joven que ha crecido con el rey David,
Pero aquí nos habla algo en el verso 6, que es el ejemplo que el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios a nosotros como hijos de Dios. Y podemos ver el verso 6 que dice, vamos a ver el verso 6. Ahí está, pastora, en la pantalla. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Vemos acá que David nunca corrigió a este joven para no entristecer su corazón. Entonces aquí vemos el por qué es un padre negligente y un hijo rebelde. ¿Cómo aplica esto en nuestra vida, verdad? Vemos que nosotros como hijos, porque todos somos hijos, debemos de obedecer a nuestros padres. Y aquí vemos que David, el rey David, estaba, si tú lees el capítulo 1, del verso 1 al verso 4, él está muy enfermo y todavía él no puede ya poder a estos jóvenes, a sus hijos, ya poder decirles nada. Pero cuando él pudo, no lo hizo. Entonces, y vamos a ver más adelante qué nos habla la palabra de Dios y por qué no lo hace. Pero antes de eso, vamos a ir a Levíticos capítulo 19, verso 3. ¿Y qué nos dice Levíticos 19, 3? Levíticos 19:3 dice, cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Santo sea el Señor. Aleluya. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, es que muchas veces hay jóvenes, hay padres que por una situación el enemigo ha permitido que pasen situaciones muy duras y por eso no cuiden de sus hijos. Entonces usted como hijo dice, bueno, mi madre y mi padre no merecen el respeto que debo de tenerlos, pero la palabra de Dios nos enseña que sí debemos de respetar. Aunque el padre y la madre no se hayan encargado de usted, usted tiene que honrar a sus padres, porque la palabra nos lo enseña. ¿Sabe por qué? Porque la bendición es para usted. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere llenar su vida con bendiciones. No es por la persona, sino que es para darle a usted esa hermosa bendición. Veamos qué dice Marcos 7:10. Solo quería agregar, Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Entonces muchas veces nosotros no podemos, no queremos en nuestro corazón corregir a nuestros hijos porque a veces hemos pasado situaciones difíciles. Decimos, es que mis padres me corrigieron muy duro. No, pobrecito, yo no lo voy a corregir así. O a veces decimos, no, es que yo tuve aquellas carencias, aquellas necesidades. Entonces él tiene libertad de hacer las cosas, pero la verdad estamos haciendo mal, porque también Proverbios 13:24 dice que el que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y la palabra temprano aquí la podemos aplicar a que significa que desde pequeño, si nosotros los corregimos, si nosotros les mostramos el amor de Dios, porque en una mano el pan, decimos en nuestros países, y en la otra la vara, la corrección, porque si ellos no tienen temor de Dios, o a veces por el tiempo, por el trabajo, el cansancio, a veces porque necesita padre y madre trabajar, más en los tiempos que estamos. Pero el Señor es bueno y Él es nuestro proveedor y nos puede proveer. Entonces tenemos que tomar una decisión. O corregimos si estamos con nuestros hijos, o sacrificamos a nuestros hijos no estando con ellos para poderlos instruir y corregirlos, o sacrificamos un poco tal vez nuestro descanso, porque a veces estamos cansados y decimos, no, mejor hazlo tú, esposa, o hazlo tú, esposo, y a veces no los corregimos, decimos, no, es que estoy cansado, o ahorita no tengo tiempo. Entonces tenemos que ponerlo en una balanza y saber si vamos a sacrificar a nuestros hijos, que ellos se instruyan, o que la calle, los amigos o las situaciones, o nosotros el tomar el tiempo, decir, yo sacrifico mi descanso, o yo sacrifico el poder, en lugar de ir al juego, ir a hacer esto, pues voy a estar un tiempo con él y quiero ver cómo está las situaciones, cómo está lo que Él está haciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos acá que su palabra en Marcos 7:10 nos dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga padre o madre muera irremisiblemente. Santo Dios. Entonces aquí vemos cómo Adonías viene y quiere usurpar el reino que no le tocaba a él, que no le correspondía a él, porque su padre en ese momento no podía hacer nada. Él estaba muy enfermo y no podía poder ayudarlo a decir esto quiero o lo otro. Y entonces vemos acá que Adonías hace esa deshonra. Cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros nos vamos contra lo que nos han instruido, estamos deshonrando a nuestros padres. Pero ¿usted qué piensa, pastor, acerca de lo que hizo Adonías al querer tomar el reino sin que haya sido él elegido, ungido primeramente por Dios? Fíjese que aquí tengo unas preguntas y me dicen, pero si mis padres me hacen daño o me mandan a hacer algo malo, ¿qué puedo yo hacer? Entonces, estamos hablando de honrar a nuestros padres. Amén. Pero nos están diciendo también, ¿y si mi madre me dice que haga cosas malas, qué debo de hacer? Pues hay algo, la palabra de Dios pues dice que debemos honrar a padre y a madre, también dice en la palabra que debemos honrar a nuestras autoridades. En ningún momento dice si son buenos o malos. Dios les ha dado la capacidad a nuestros padres de podernos corregir, pues nosotros y tomamos esa sabiduría si nosotros tenemos el entendimiento. Pero hay otra cosa, sobre la autoridad del padre y la madre, sobre la autoridad del presidente de una nación o sea de una escuela donde tú estés, está Dios. Entonces Dios no te va a exponer, Dios no te va a poner, o sea, si alguien te manda a hacer algo indebido, algo, entonces tú sabes que arriba de Él está el Señor, y por eso es bueno que podamos escudriñar la palabra y Dios a través de su Espíritu nos pueda mostrar qué hacer y qué no hacer. Si alguien, sea una autoridad, sea tu padre, tu madre, te quieren mandar a hacer algo para que tú deshonres tu cuerpo, para que tú te expongas a algo que no está bien o que defraudes a la sociedad, por ejemplo, un robo, hacer cosas indebidas, pues tú no lo vas a hacer y le vas a doblar rodillas al Señor y decirle, Señor, toma tú la autoridad en este caso, no que el Señor quite la autoridad a quien se las ha dado, sino toma la autoridad porque no está bien lo que están haciendo conmigo. Te repito, arriba de nuestros padres y cualquier otra autoridad está la autoridad de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios y Rey. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con esto queda clara la respuesta que tú debes de honrar a tus padres, pero cuando de alguna manera hay una situación difícil, tienes que ir a la palabra de Dios, siempre y cuando sea bajo la palabra de Dios, la ley de Dios, que es el primero que no debemos deshonrar. Entonces, espero haya quedado esta respuesta clara para la persona que nos está preguntando acerca si sus padres les quieren mandar a hacer algo malo, pues usted sabe lo que la palabra dice. Primeramente dice que debemos de buscar el reino de su justicia. Y vemos acá, vamos a ir a Isaías 66, 24. Amén. Isaías 63, 24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces vemos aquí claramente que la rebelión trae maldiciones, la rebelión trae condenación, la rebelión nos aleja de Dios. Nosotros debemos de buscar primeramente a Dios con todo nuestro corazón y obedecer a su palabra. El Espíritu Santo nos va a guiar conforme nosotros leamos la palabra, conforme nosotros busquemos del Señor. El Espíritu Santo nos va a guiar a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestro corazón, nuestro pensamiento, porque lo único que limpia verdaderamente nuestra vida es la palabra de Dios. Amén. Y con respecto a lo que me decía pastora, o sea, cómo este varón quiso usurpar algo que no era de él, pues el principio puedo decirte, pastora y amados del Señor, de que la problemática estaba aquí primeramente. Bueno, cada quien va a ser juzgado por sus consecuencias. Yo no puedo decir es que porque mi padre me orilló esto, mi madre no me puso atención en aquello, o no me dijeron esto, o no evitaron aquello. Pues cada uno entregará cuentas en aquel día.
Proverbios 22:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, el tal es, dice. ¿Qué significa esto? De que corazón en la palabra significa nuestros miembros, o sea, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestros oídos. Entonces, conforme nosotros pensamos hacer con nuestras manos, conforme nosotros pensamos hacer con nuestros ojos para dónde ver, con nuestra mente para dónde, o sea, qué pensar, qué maquinar en nuestro corazón, entonces, así somos nosotros. En la sociedad que vivimos, muchos dicen es que tenemos que cambiar la manera de actuar de mi hijo, tenemos que cambiar la manera de ser de mi hijo, y no es eso, tenemos que cambiar la mentalidad de ellos. ¿Y cómo cambiar la mentalidad de ellos? A través de su palabra. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice. Entonces, la problemática es, por ejemplo, con el rey David. Si nos damos cuenta, si vamos más atrás en la situación que sus hijos pasaron cuando la hermana de Tamar fue violada por su medio hermano Amnón, si David hubiera tomado cartas en el asunto, hubiera corregido, hubiera hecho algo con Amnón, pues su otro hermano no le hubiera quitado la vida. Si él los hubiera corregido desde el principio, este hermano le hubiera hecho daño a su media hermana. Entonces, de igual manera, este otro varón, pues quiso usurpar eso porque como no se le decía nada, si leímos en la palabra, era de hermoso parecer, era alguien que su padre jamás le estorbó en lo que él hacía. Y el padre sabe, nosotros como padres sabemos cómo nuestros hijos caminan, cómo funcionan, cómo van, cómo vienen. Entonces, el problema principal es que nosotros debemos, repito, cambiar la mente. Dice la palabra de Dios en Romanos 12 que no nos tenemos que conformar, Romanos 12:3, que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento. Y renovar nuestro entendimiento es renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, para que nuestros hijos conozcan cuál es la buena voluntad y a lo que Dios le agrada y el camino perfecto que Dios ha escogido para ellos, pues tenemos que instruirlos en la palabra para que ellos puedan renovar su mente, su entendimiento y ser hombres y mujeres de bien y poder rendir todo su ser en el Señor. Amén. Aleluya. Vemos acá que la palabra de Dios en Marcos 9:48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces vemos que la rebeldía lleva a una situación de condenación y a veces cuando dice, pero la gente peca y no pasa nada, hay una separación de Dios, hay una separación espiritual, porque no es que muera físicamente. Llegará el tiempo de cada uno donde vamos a estar delante de Dios. Amén. Y le vamos a presentar cuentas. Él nos va a decir si fuimos realmente fiel o no fuimos fiel. Pero realmente cuando el pecado nos aparta de Dios, hay una muerte espiritual y esa muerte es bien dura porque uno ya no entiende la palabra de Dios, uno no entiende lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Entonces tenemos que tener cuidado de no apartarnos del Señor porque sin su dirección pues vamos al fracaso y a la destrucción. Pero con la dirección de Dios, con su Espíritu Santo, Él nos va a llevar en victorias, aunque muchas son las aflicciones del justo, dice su palabra, pero todas nos libra el Señor. El seguir a Cristo no es color de rosa, el seguir a Cristo es que Cristo va a estar contigo en los momentos difíciles, es el que te va a sostener, el que te va a dar la mano, el que te va a guiar, el que te va a dar las fuerzas para salir de cada batalla y de cada situación difícil. En cambio, sin Cristo hay batallas, hay dificultades y realmente no hay quien te consuele ni quien te pueda ayudar. Juan 16:33 dice, Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tribulación o aflicción, yo he vencido al mundo. Entonces la situación no va a ser fácil, como dice la pastora, pero tenemos que tener cuidado de estar firmes, doblar nuestras rodillas, clamar por nuestros hijos,
porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a ver quién se descuida para separarlo, como decía mi esposa, primero hay una muerte espiritual. Por eso dice que estamos apartados, alejados de Dios. Romanos 3:23 dice, por tanto, todos pecaron, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. De igual manera, Romanos 3:10 dice, como está escrito, textualmente dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, nosotros somos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos salvos. Nosotros estamos tras las pisadas del Señor, tratando de ser cada día mejores, pero no nos tenemos que descuidar. Tenemos que día con día irnos renovando, día con día irnos acercando, vamos espiritual con Él. 9:48. No vayamos a ese lugar donde dice que el fuego nunca se apaga. Santo Dios. Pastora. Así es, y dice su palabra en Deuteronomios capítulo 21 del 18 al 21, no sé si nos lo puede leer, pastor. Amén. Verso 18 dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, verso 19, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Santo Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios nos está hablando de lo que pasaba a los hijos de rebeldía. Los llevaban y eran muertos con piedras, eran apedreados hasta morir porque eran hijos de desobediencia, que deshonraban a sus padres. Pero ¿cómo esto aplica a mi vida? Pues la palabra de Dios nos enseña que debemos de honrar a nuestros padres, a nuestras autoridades, y como hemos hablado antes con el pastor, a los que nos están acabando ahorita de sintonizar. Por eso entrégate sin más reservas, que él sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que por su muerte te dio la vida. Salvación. Debemos honrar a nuestros padres, a nuestras autoridades, y como hemos hablado antes con el pastor, a los que nos están acabando ahorita de sintonizar, esta cobertura que es Cristo Jesús, pero nosotros hablando a lo que es la iglesia y a lo que es nuestros hogares, nuestras familias, es que no podemos nosotros irnos contra la palabra. Nadie nos quiere robar esas bendiciones. ¿Y qué va a hacer para robarnos? Usar nuestra carnalidad, hacernos resbalar, hacernos que nos apartemos del camino de Dios. Así es, pastor. ¿El pastor quiere decir algo? Sí, como al principio decía pastora, en el del verso 1 al 4, dice que David ya estaba muy anciano, ya estaba a punto de morir, entonces ya no podía hacer nada. Debemos tener cuidado porque en los días que nosotros podamos instruir, o sea, nosotros tenemos la autoridad sobre nuestros hijos porque nos fue delegada en esta tierra, aunque ellos, o sea, no nos podemos, si ellos ya son casados, ya tienen su familia, o sea, no nos podemos meter en el matrimonio, no nos podemos, pero sí podemos ir y hablarles y preguntarles cómo están, y si sabemos que algo no está bien, poderles decir, porque esa es la autoridad espiritual que nos ha dado Dios, poderles decir y decirles, mira, como un consejo, como una manera de ayuda, como una sugerencia. Pero te digo, ya en el resto de su vida, pues no podemos más que doblar nuestras rodillas, que es lo mejor que podemos hacer, ir delante del Padre y poner la situación para que Él tome el control de lo que esté pasando. Amén. No
Nos están pidiendo oración mis hermanos. Aquí tengo varios porque es de varias páginas que me están hablando y de la radio. Aleluya. Aquí los tenemos. Quiero decirles que vamos a estar orando unos minutos más adelante por sus peticiones, porque el que va a hacer la obra es Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Sea fiel al Señor para que el Espíritu Santo obre en cada enfermedad que usted dice que aquí hay peticiones en su hijo, una hermana que está pidiendo por su hijo, por las familias. Es el Señor. Nosotros vamos a orar y clamar porque dice que donde 2 o 3 en su nombre, Él va a oír. Pero antes que nada, yo le pido a mi hermano, mi amigo que está ahí, usted sea fiel al Señor para que las ventanas y las puertas de los cielos sean abiertas y esa oración llegue hasta el tercer cielo, que como aquella mujer que tocó el manto y sacó esa virtud de Dios, nosotros podamos tocar el tercer cielo, usted y nosotros acá. Aquí está mi hermana Karina y mi hermana Josefina, que están intercediendo también para que usted y yo podamos llevar esa palabra, clamarle al Padre y poder escuchar al Señor. Él está atento al clamor del justo. Pero vamos a continuar para ir terminando y poder clamar por esas peticiones. Dice, le hemos leído que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y los entregó en manos de Madián por 7 años, en Jueces capítulo 6, verso 1. ¿Qué pasa esto? Cuando hay rebeldía, cuando no hay obediencia, cuando nosotros no honramos a nuestros padres, primeramente a Dios, ¿verdad? Porque si usted es un buen hijo de Dios, usted va a ser un buen hijo terrenal también, porque va a conocer la palabra y el Espíritu lo va a guiar a toda verdad. Entonces vemos que eran entregados a lo malo, ante los malos, ante los ojos de Dios cuando hacían lo malo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto actualmente? Por eso mucha gente dice, es que Dios no está. ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué es que hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta muerte? No es que Dios haya abandonado a las personas, sino las personas han abandonado a Dios. Han abandonado la palabra, han sacado la oración, han sacado la palabra de sus vidas, de las familias. Había un hombre grande en la antigüedad que decía, denme grandes familias. ¿Quieren ustedes una gran nación? Denme grandes familias. ¿Usted quiere hacer grandes cosas en su vida? Clame al Señor, sea fiel, clame por sus hijos. Y si usted, pues, de alguna manera no tuvo la oportunidad porque no conocía del Señor, no se preocupe, porque Dios redime. Usted sea fiel ahora y Dios va a hacer la obra. Gloria a Dios. Así es. Dios es bueno y como decía aquí pastora, debemos serle fieles al Señor, debemos doblar nuestro corazón. A veces hay situaciones difíciles en nuestra vida, hay áreas en las cuales no le hemos dado el señorío y el gobierno al Señor, entonces hay puertas, por eso se dan ciclos. Pastora mencionó aquí un verso de Jueces capítulo 1, pero si leemos todo Jueces vemos que eran ciclos, o sea, duraban 40 años y luego volvían a pecar, estaban mal y otra vez volvían a clamar al Señor, luego 80 años y así estuvieron. Por eso el Señor puso jueces para que pudieran ellos instruirlos, más que todo eran como generales para la batalla. Nosotros, Dios ha puesto pastores, ministros, ha puesto gente en las iglesias, líderes, para que ellos nos puedan acompañar en la oración, en las cuales nosotros podamos descansar en el Señor y que juntos podamos pelear esa batalla, porque es una batalla espiritual muy fuerte. Como decía mi esposa, como ejemplo, había alguien que decía que si quería una nación fuerte y grande, que le dieran familias estables, familias centradas. Entonces el enemigo quiere desestabilizar, primeramente hacer que los hogares se rompan, que los hogares se destruyan,
A veces hay hogares desintegrados, no porque no esté el padre en casa, no porque no esté la madre, sino porque cada uno jala por su lado, cada uno hace lo que mejor quiere o lo que mejor le conviene. Pero si todos unánimes buscamos al Señor con todo nuestro corazón, Él va a restaurar, Él va a liberar, Él va a transformar, Él va a hacer conforme a su voluntad y no a nuestra voluntad. Amén, así es. Pues saludamos a todos mis hermanos que están conectándose y mandándonos saludos a cada uno de ustedes. El Señor los tenga en sus manos. Amén. Y sea el Señor obrando. La buena obra que es seguir predicando el Evangelio, clamando, y dice que debemos de exhortarnos unos a otros. Gracias por esas bendiciones. Amén, pastores, gloria a Dios. evangelistas, amados hermanos e iglesias, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea su nombre. Vamos a continuar aquí y vamos a averiguar por qué David no corrigió a sus hijos. Y vamos a ir al Salmo 69 del verso 8 al verso 10. Amén. La palabra de Dios nuevamente dice aquí en el Salmo 69, verso 8 al 10. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Lloré afligido con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Bueno, aquí descubrimos por qué David, porque precisamente oía un salmo, creo que está en el Salmo 4, donde Salomón indica que su padre fue un padre bueno, un padre que se acercó a él. O sea que nosotros no tenemos también pretextos, porque si fuimos consentidos o si fuimos maltratados, la situación que hayamos pasado, nosotros debemos al Señor, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, nosotros tenemos que cambiar. Cuando nosotros leemos la palabra tenemos que cambiar nuestra mente. Entonces vemos acá que dice que extraño ha sido a mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. O sea, él era un extraño para su familia. Él no era importante. Y lo vemos cuando Samuel llega a la casa de su padre y pide que lleguen sus hijos, y le trae a todos sus hijos, pero no le trae a David. O sea, ni quería que se enterara el profeta, no quería que supiera que ahí estaba su hijo. Y luego vamos a dar un estudio de eso más adelante, pero aquí nos vamos a enfocar que él fue afligido. Dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Entonces, muchas veces los padres hemos sido maltratados o hemos sido rechazados y no queremos que nuestros hijos pasen lo mismo. Y ese es un grave error. O sea, no que pasen consecuencias malas, sino que debemos de corregirlos. Porque la palabra de Dios dice que debemos de corregir a nuestros hijos, así como Cristo nos corrige a través de su palabra. Y dice que al que ama, Él corrige. Entonces vemos aquí que David, como había sufrido tanto, él no quería que sus hijos sufrieran. Entonces dice que en el Primera de Reyes 1:6 nos indica que nunca regañó al joven, que nunca le dijo nada para no entristecer su corazón. Entonces nosotros no debemos de pensar en que el niño se va a poner triste o de darle todo. No debemos de ir de un extremo al otro. Un padre diligente tiene que saber en el momento de corregir y en el momento de dar. Tenemos que aprender a darle a nuestros hijos y también a corregirlos, porque recordemos que Dios nos va a pedir cuentas también como padres. Entonces, no solo tuvo el error Adonías, sino que también David, por nunca haberle dicho, hijo, eso no está bien, porque no quería entristecer su corazón. No podemos dañar a nuestros hijos con palabras ofensivas, no podemos herir su alma, y tampoco podemos permitir que hagan ellos lo que quieran por no entristecer su corazón. ¿Pastor? Amén, así es. Y como decía pastora, pues el padre casi ni lo tomó en cuenta, porque él mostró a los que ya él lo tenía ya con las ovejas,
A veces decimos, es que yo no tuve mi papá, o mi papá no estuvo, yo no tuve quien me enseñara, es que yo no tuve un modelo para ser padre, pero para eso tenemos al Padre Celestial y a través de su Espíritu Él nos enseña. Como decía Pastora, no nos podemos ir de un extremo a otro porque el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad y Él sabe cuál es la necesidad, Él sabe cómo está el corazón de nuestra familia, Él sabe las necesidades que hay, Él sabe lo que nosotros nos ha hecho falta en la vida, hablando de una paternidad muchas veces. Bueno, como dice Pastora, tenemos que tener cuidado con todo eso y vemos que en la palabra dice de que David amaba y respetaba mucho a Saúl, entonces él de alguna manera buscó la paternidad en Saúl, buscó la paternidad que no tuvo aquel tiempo, aquello, porque él le iba a tocar el arpa, él le era fiel, y aun cuando Saúl le quería hacer daño, él no se levantó en contra de él, porque él había guardado su corazón. Entonces a veces pasan situaciones en nuestros hogares, hay cosas, nuestros hijos nos faltan al respeto, o nosotros nos vamos a un extremo de, en lugar de corregirlos, los tratamos, se nos escapa de las manos, decimos muchas veces, pero te digo, cuando estamos en Cristo, la palabra dice que somos nueva criatura, el Señor va cambiando, el Señor va transformando, el Señor nos da una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de actuar. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos acá que fue difícil para David corregir por lo mismo que tenía mucho dolor en su corazón porque había sido maltratado. Pero vamos a estar hablando de cómo Dios rescata a los hijos y cómo Adonías merecía morir porque hizo algo contra su padre y prácticamente pues lo hizo contra Dios al desobedecer a su padre. Pero vamos a explicar, y es ahí donde vamos, solo es una introducción, porque vamos a estar hablando del reinado del sur, luego el reinado del norte, cómo se dividió, cómo fue que perdió Salomón, en realidad se quedó solo con un pedazo de todo el banquete que Dios le tenía, y muchas veces como cristianos a veces permitimos que eso pase por nuestra carnalidad o por nuestra forma de actuar, pensamos de que lo tenemos todo. Mire, Salomón siendo el hombre, el calibre que él tuvo, la sabiduría, llegó a fallarle al Señor y a causa de eso pues perdió, pero como Dios redime grandemente, así que muchas veces todos fallamos, por eso dice su palabra, maldito el hombre que ponga la mirada en otro hombre. Nuestra mirada está en Cristo Jesús. Yo le puedo fallar, cualquiera, su papá, su mamá, su familia, quien sea, no podemos poner la mirada en las personas. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús porque Él nunca le va a fallar. Él es fiel y verdadero. Él le ha dado la vida. Él dio todo. Mire, primero el Padre dio al Hijo. El Hijo dio su sangre. Y luego el Espíritu Santo nos da esa revelación para que nosotros podamos entender las cosas secretas que están ahí escondidas, pero que son reveladas a los que confían y buscan la palabra de Dios. Entonces vamos a ver cómo Dios redime y cómo Dios salva de la muerte, y vamos a descubrir como iglesia cuando hemos fallado, porque todos llegamos a fallar en algún momento, cómo podemos subir al altar y poder ser limpiados como le pasó a Adonías, poder ser purificados a través de la palabra de Dios, a través de esa purificación que es Cristo Jesús, que lava y limpia todos nuestros pecados, y cómo el Señor sana y limpia, y cómo Dios redime el reinado de David, porque hizo un pacto con David. Entonces vamos a estudiar todos estos temas, primeramente Dios, más adelante esperamos que sea de su agrado y que el Espíritu Santo nos dirija a poder llevar esa palabra y usted poder recibirla y poder
porque el Antiguo Testamento está ahí para que nosotros lo apliquemos, esas historias, porque Dios dice, no oculta los errores de David, no oculta los errores de Salomón, y dice que David era conforme al corazón de Jehová, pero nos los revela para que nosotros como iglesia, nosotros tengamos ese entendimiento de dónde podemos nosotros resbalar, pero cómo el Señor nos levanta y podemos cambiar. Dios cambia Esas maldiciones generacionales, esa situación o ese pensamiento, porque el Señor limpia y activa bendiciones en nuestra vida, en nuestra salud, cosas que nosotros debimos de perder porque venimos de malas generaciones. El Señor viene y nos lava y nos cambia y nos transforma, pero debemos de confiar en su palabra y de confiar que Él va a hacer la obra y que ya la hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Aleluya. Así es, Dios le da un nuevo sentido a nuestra vida. Estuvimos muertos en delitos y pecados y Él nos ha cambiado nuestro lamento en una alabanza, nuestra tristeza en gozo. Él nos ha dado un nuevo sentir y tenemos de qué agradecer al Señor, porque con día son nuevas sus misericordias cada mañana. Ya ha caído la tarde y estamos aquí, tal vez tenemos situaciones difíciles, tal vez hay alguien que está enfermo, hay alguien que no sabe qué va a ser el día de mañana, pero Dios todo lo tiene en sus manos. Dios todo lo tiene en su perfecto amor y en su eterna misericordia. Él tiene esos planes de bien y Él quiere darle un sentido más fuerte a nuestra vida para que nosotros lo busquemos con más ánimo, con más gozo, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, para que podamos alabarlo a una. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y para terminar, pues vamos a ver unos versículos más que nos habla aquí la palabra de Dios, cómo es que la palabra nos transforma y nos cambia. Pero primeramente vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4 versos 5 y 6. Amén. Dice la palabra, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Entonces, gloria a Dios. Vemos aquí que dice, porque la palabra de Dios y por la oración. Amén. O sea, nosotros no podemos leer solo la palabra sin tener oración. Porque a veces empezamos a leer, pero si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, no vamos a encontrar esas perlas que están Amén. escondidas y no vamos a entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestra vida. Bueno, y también debemos no solo estar orando sin llenar de conocimiento nuestra mente, porque tenemos que llenarla de ese conocimiento que es la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender las cosas que Dios tiene para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos. Amén. Y para nuestras descendencias. Las generaciones que aún no han nacido. Exactamente, pastor, porque usted va a hacer la diferencia. Usted dirá, pues es que ya pasó mi tiempo. Quizá usted ya es abuelo, bisabuelo, no ha pasado su tiempo, porque para Dios no hay tiempo de diferencia. Dios puede rescatar su casa. Amén. Dios puede restaurar. Si Dios Aleluya. Restauró a David, que ya había imposibles. perdido el reinado, entonces va a restaurar su vida, va a restaurar su casa, va a restaurar su familia. Entonces vemos que Dios hace maravillas, cosas grandes. Así es, amén. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y vamos a ver 1 Timoteo capítulo 3 verso 1. Amén. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Verso 1. Sí, el 6 y el 7. El 6 y el 7. Gloria sea el nombre del Señor. De Timoteo. Capítulo 3. Capítulo 3, versos 6 y 7 dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en desacrédito y en lazos del diablo. Amén. Entonces el 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero dice el verso 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del enemigo. Entonces vemos acá que nosotros debemos de entender neófito, o sea que debemos de estar llenos de la palabra para que el enemigo no nos avergüence, para que no caigamos en la condenación, porque si no nosotros no vamos a poder entender la palabra ni poder llevarla claramente. Por eso es que se levantan muchas sectas en las cuales son engañadas muchas personas. Así es. Porque anhelan servir, a veces empiezan anhelando servir al Señor, pero de repente se envanecen y caen en la condenación del enemigo, porque son presas fáciles, porque nosotros debemos de ser entendidos, debemos de ser como niños en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, los niños inocentes, los niños que se pelean y al ratito están abrazados, pero ser sabios e inteligentes y maduros en la palabra de Dios, a grandes, hombres fuertes, hombres y mujeres valientes, llenas de la palabra de Dios. Dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en desacrédito, en lazos del adversario. Entonces debemos de tener en cuenta que nosotros debemos de serle fiel al Señor para no caer en los lazos del adversario. Y vamos a continuar acá. Amén. Y vemos aquí también en 1 Timoteo, como está en la pantalla, en el capítulo 3, verso 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí la palabra honestidad es que nosotros tengamos todas las áreas de nuestras vidas rendidas al Señor. Que no digamos, es que ese es mi carácter, que digamos, no es que es mi manera de ser, es que yo así actúo, yo esto hago. Que todo se lo hayamos rendido al señorío de Cristo, que todo lo pongamos en la cruz del Calvario para que el Señor siga actuando y ahí pueda moldear, porque a veces a nuestros ojos, a nuestro parecer, todo está bien, pero ¿qué opina el Señor de ciertas cosas que hacemos? El verso 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? O sea, ¿cómo podemos venir al altar muchas veces? Pero Dios es el que día con día nos va limpiando, nos va ministrando, va haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces quedamos pendientes para poder estudiar cómo es que cómo Dios va a restaurar a esas familias, cómo Dios hace la obra en nuestras vidas. Para el siguiente viernes vamos a empezar ya el estudio acerca de lo que es el tabernáculo, qué representa para la iglesia y qué representa para nuestras vidas como familia y como persona, como individuo. Y también vamos a ver los reinos del sur. Esta solo es la introducción de cómo empieza a usurpar un rey que no le tocaba el lugar. Tenemos que tener mucho cuidado de un lugar que tomemos y que no nos corresponda. Amén. Vamos a orar por varias peticiones. No puedo mencionar todas porque son bastantes, pero nosotros sí nos comprometemos con Dios a estar clamando por esas personas. Y aquí vamos a mencionar algunas que están de la radio. Miriam del CID pide oración por su hermano. Dice que mañana viene a Estados Unidos y viene pues ilegal. Y dice Luz Marina González pide oración para su hijo y nieta y nietos, a sus bisnietos, dice. Ana Aparicio, muchas bendiciones. Dios siempre irá como gigante poderoso delante de todos los que aprendan. Amén. María Mejía, buenas noches hermanos. Tengo una pregunta. ¿Somos los padres responsables del fracaso de nuestros hijos? Amén. Vamos a contestar a María Mejía. Pues realmente hay hasta una edad que nosotros tenemos responsabilidad, pero cada uno va a tener responsabilidad
como individuo. O sea, nosotros vamos a entregar cuentas, muchas veces fallamos. Hay muchos padres en estos tiempos que se sienten culpables porque tuvieron que salir a trabajar y dejaron a sus hijos, sobre todo las mamás que tuvieron que hacer de papá y de mamá. A veces viene la culpabilidad y tú tienes que entregarle esa culpabilidad al Señor, porque dice la palabra y en parte de lo que vamos a ver cuando Dios prepara el lugar santo donde se van a subir, dice que no se hacen gradas, sino que tiene que ser una rampa, y dice que es para no ver su desnudez, porque Dios no va a acusar a nadie. O sea, si su hijo fracasó, a nosotros como padres, si nuestros hijos fracasan porque se han apartado de las cosas de Dios, a nosotros nos corresponde orar por ellos, entregarles al Señor, subirlos al altar espiritualmente, y que sea el Señor. Y eso lo vamos a ver la otra semana, como les digo, cómo Dios va a salvar la vida de aquel varón. Claro que nosotros influimos en nuestros hijos, y por falta de sabiduría dice que perece el pueblo. Pero vemos muchos ejemplos en la Biblia donde los patriarcas, pues ellos, vemos a un Jacob que es el padre de Israel, y vemos también al hijo que no quiso obedecer y que no le importó lo que es el camino correcto. Amén, así es. Por ejemplo, si tú le dices a alguien, mira, ve por este camino, y tú sabes que ese camino él va a salir bien de ese camino, va a llegar al lugar donde debe llegar. Pero si él decide, él te puede decir, sí, yo voy a hacerlo, pero en el camino él decide agarrar por otro lado, pero tú le dices, agarra por aquí porque aquí te va a ir bien, y le dices, mira, aquí te pueden asaltar, aquí te puede pasar algo, y él dice, está bien, te voy a hacer caso y voy a ir por aquí, y decide agarrar en el camino, decide agarrar por donde él quería y le pasa algo, pues eso se llama consecuencias de nuestros actos, lo que nosotros decidimos. Entonces, como decía Pastora, nosotros influenciamos mucho en nuestros hijos, pero al final ellos son los que toman las decisiones. Dice la palabra que los hijos no llevarán la delantera, no pagarán las consecuencias de los padres, porque si un hijo ve a alguien hacer algo malo, pues él tiene ese ejemplo, pero él tiene su decisión propia, si seguir aquello sabiendo que a Dios no le agrada, o hacer el bien que en realidad debe hacer. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos en nuestro corazón, en las tablas del corazón, entre el bien y el mal, entonces que nosotros escojamos qué hacer. Un niño desde muy pequeño sabe de que si se acerca a una estufa y pone su mano, se va a quemar, él no va y la va a poner. Entonces, pero como te digo, si nosotros los vamos instruyendo, pero si por alguna razón no los pudimos instruir, nosotros podemos poner siempre delante de Dios a ellos, o nosotros hemos tomado malas decisiones, pues es decisión de ellos si las toman o no. Si nosotros hemos tomado buenas decisiones, ellos las han visto y deciden no tomarlas, pues son consecuencias de lo que ellos decidieron. Amén. Amén. Damos saludos al hermano Walter, al hermano Javier Roldán. Los bendecimos en el nombre del Señor. Amén, así es, que el Señor muchas bendiciones. Javier también, que está ahí viendo el programa que podemos presentar delante de Dios. Vamos a orar por las peticiones, pastor. Sí, no sé si tiene. Amén, gloria a Dios. Pues solo quisiera leer este verso. Salmo 68, 19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. El que a veces estemos enfermos no significa que Dios no nos ha bendecido, porque nos ha dado una vida y podemos pelear la buena batalla. A veces tenemos situaciones apremiantes, a veces hay escasez o hay problemas, hay situaciones, pero no significa que el Señor no nos ha bendecido, porque nos ha dado ese nuevo día para poder nosotros acercarnos a Él, y en medio de esas circunstancias, en medio del desánimo, en medio de lo que pueda estar aconteciendo, poder decirle, hasta aquí me ha ayudado el Señor, ver su mano de poder, ver cómo Él nos ayuda día con día a llevar las situaciones. Amén. Entonces vamos a orar. Aquí tenemos algunas peticiones que ya nos habían hecho fuera de lo que es la radio. Entonces vamos a empezar orando aquí por nuestros hermanos pastores.
Amén. Vamos a clamar aquí a una voz, vamos a, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, ahí donde tú estás y aquí donde estamos nosotros reunidos con nuestras hermanas, vamos a clamar. Sea el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Oramos, oh Dios, bendito Rey, Salvador de la gloria, sabemos que tú conoces cada circunstancia, cada situación, pero tú nos reúnes en un momento, Señor, y aunque estemos lejos, porque tal vez estamos por diferentes de ciudades o de países, pero estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, Señor. En esta hora venimos clamando, Señor, por nuestro hermano pastor Armando Amín de Venezuela, Señor. Tú conoces su situación, tú conoces esa petición que él ha hecho, Señor. Obra tú en su vida, obra en la iglesia, Padre, en aquella situación que están viviendo mis hermanos en aquella nación, Señor. Muéstrate tú a ellos, Señor, porque tú eres el Dios de la gloria, porque para ti no hay imposibles, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. De igual manera clamamos por Pastor Ernesto Morán, Señor, de la ciudad de Los Ángeles, California, Padre, para que puedan, Señor, seguir en la construcción de su iglesia, que tú puedas proveer, Señor, por la vida de su esposa, Señor, por esos quebrantos de salud, Padre, por tu llaga hemos sido sanados. Sé tu propicio, Señor, en la vida de ellos, Señor. Ellos ponen como siervos tuyos, como ministros, Señor, de tu obra, Señor. Ministralos tú en esta hora también, bendito Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, por el hermano Ponce Trejo de México, Señor, por sanidad, Señor. Tú conoces el área afectada, tú conoces cuál es la situación que está pasando su vida, su cuerpo, Señor. Sé tú ahora, Padre de la gloria, Señor. Toca, restaura, Señor, liberta, transforma, Señor, su cuerpo, Señor. Te pedimos por Richard Durán, Señor, de México. También él pide por sanidad, Señor. Ayúdalo, glorifícate en medio de esta situación, Señor. Muéstrate a su vida, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por Elena de Puerto Rico, Señor, para que ella pueda regresar al camino de vida y verdad, para que ella pueda, Señor, volver a levantar su mano y decir: Padre mío, aquí estoy, Señor, he vuelto a casa, Señor. Padre, quita todo estorbo que hay en su vida, por el cual ella no se ha podido acercar a ti, él no ha podido regresar al redil, Señor. En tus manos está aquí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos por Leonardo Javier de Venezuela, Señor, por restauración en su vida y para que él retome el camino de vida eterna, para que él vuelva, Señor, al camino tuyo, para que tú puedas, Señor, recibirlo nuevamente, Señor. Que todo aquello que lo ha alejado, que aquello, Señor, que no le permite volver, Señor, abre puertas de bendición para que él pueda pasar, Señor, para que toda obra del enemigo, para que toda obra de la carne, que cualquier obra en el mundo, Señor, que lo haya traído, Señor, sea, Padre, que, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Elizabeth pide trabajo, Señor. Sé tú, Señor, sé tú proveyéndole ese medio para que ella pueda, Señor, subsistir, para que ella, Señor, para que pueda llegar a su vida, Señor, ese trabajo, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos por Eddie Alfredo, Señor, de Los Ángeles, California, por su vida y por su iglesia, Señor. Ayúdalo, Señor. Sea, Padre, ese lugar que tú has escogido para que este varón te busque, para que este varón, Señor, se rinda delante de tu presencia, que puedan seguir adelante. Quita todo estorbo del camino de ellos, de mis hermanos allá en California, Señor, de todas esas iglesias, Señor, que no se han corrompido, que están predicando tu palabra, que están hablando la verdad, que no han cerrado su boca, Señor, que no han doblado sus rodillas a las circunstancias. Sé tú, Señor, en la vida de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplicamos, mi Dios. Bendito seas, mi Dios. Santo seas, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te pedimos también por Miriam del Cid, Señor, que viene, que está viajando, Señor. Padre, por su hijo está viajando para este lugar, Señor. Sea tú, Señor, el que lo guíe en ese camino. Sé tú, Señor, el que lo abrigue, Señor, el que
haga conforme a tu voluntad, Señor. Guárdalo en el camino, Señor. Tómalo de la mano y guíale, Señor, el lugar donde Él deba pasar, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Por Luz María González, Señor, por sus descendencias, por sus nietos, por sus bisnietos, por aquellos, Señor, que no han nacido. Ella los pone en sus manos, Señor. Ella los pone, Señor, delante de ti, Señor. Benditos sean ellos, Señor. Benditos sean aquellos que han visto la luz, Señor, y que están, Señor, que tú has puesto en su familia, Señor, y aquellos que aún no han venido a esta tierra. Bendecidas sean ya esas generaciones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias en esta hora por escuchar nuestra súplica, nuestro ruego. Te clamamos como que fuera nuestra propia vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, mi Dios. Pastora. Amén, gloria a Dios. Amén. Así es. Y bueno, le damos saludos a la cumpleañera también. Amén, a nuestra hermana aquí presente, Josefina. Y saludos aquí a mi hermana Karina, que está aquí intercediendo. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, quedamos despedidos y nos vemos la próxima semana. Amén. Si Dios nos lo permite. Señor, ha sido bueno. Bendiciones. Pasen muy buena tarde. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Bríndale honra. Él te da paz. La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai presentó el programa de Teología Bíblica, Encontrando Perlas Escondidas. Comunícate con nosotros al teléfono área 702-477-9790 con los pastores Aldrin y Anneli Pais. Escúchenos en la próxima audición. Que Dios le bendiga. Porque a su imagen Él te creó.